Bienvenidos nuevamente a este programa Creciendo en la Palabra, un programa de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México de los Adventistas del Séptimo Día. Es para nosotros un gusto poder compartir con ustedes la lección número 7 de este folleto de escuela sabática que lleva por título Tu amor es grande hasta los cielos. Les damos la bienvenida a cada uno de quienes nos observan. Estamos muy contentos que puedan acompañarnos semana tras semana. Durante esta semana vamos a estar hablando acerca de la misericordia. Saben que la palabra de la misericordia es muy interesante. Algunos diccionarios, como el Diccionario de Idiomas de Oxford, mencionan la siguiente definición. La misericordia es compasión o perdón mostrados hacia alguien a quien se tiene el poder de castigar o de dañar. Esta palabra es tan interesante, misericordia, es tan asombrosa que inspira esperanza y motivación al espíritu humano. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que cualquier persona que sufre las consecuencias de las malas decisiones que toma, siente que el aplastante peso de la culpa se disipa cuando se le muestra misericordia, cuando se le muestra gracia. Es por eso que durante esta semana hemos estudiado por lo menos 6 salmos que hablan acerca de la misericordia. Y es interesante que cuando los estudiamos en el idioma original, en el hebreo, por lo menos en estos 6 salmos, hemos visto durante esta semana que hay algunas palabras hebreas claves que nos ayudan a entender un poco mejor lo que significa la misericordia de Dios, cómo Dios muestra su amor para con el ser humano y cómo nosotros como seres humanos deberíamos mostrar también amor, no únicamente para con Dios, sino también para con las personas que nos rodean. Eso es justamente lo que estuvimos estudiando durante esta semana y estaremos repasando durante este momento. Me gustaría presentar a quienes estarán con nosotros durante este estudio, repaso de la lección número 7. Me gustaría presentar al pastor Jorge Pérez, quien nos acompaña, y él es pastor del distrito de Campestre aquí en nuestra asociación metropolitana. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor David, por la invitación a este repaso de la lección, esperando de que sea de gran bendición para cada uno de nuestros hermanos. Y quiero aprovechar, pastor, para mandar algunos saludos, ¿verdad?, a nuestros hermanos que semana a semana pues nos ven y que también hacen ahí puntualmente sus comentarios. Les invitamos para que lo sigan haciendo, para que sigan participando en los comentarios respecto a la lección, qué le pareció, si puede agregar algo, si encontró algo que nosotros a lo mejor no comentamos, le invitamos para que lo haga. Y de la misma forma les invitamos para que puedan seguir compartiendo este video con aquellas personas que a lo mejor necesitan escuchar de este mensaje. Gracias, pastor David. Muchas gracias, pastor Jorge. Es un gusto poder tener nuevamente aquí nuestro repaso de la lección. También quisiera presentar al segundo pastor que nos acompaña y es el pastor Yolman Méndez, quien es el departamental de jóvenes y otros departamentos más aquí de nuestra asociación metropolitana. Gracias, pastor, por su asistencia y participación. Muchas gracias, pues siempre es un placer contribuir, participar de esta mesa de diálogo. Así que pues estamos agradecidos. La lección de esta semana ha sido muy interesante. Y bueno, aprovecho también para saludar a los maestros de escuela sabática, especialmente a los maestros de escuela sabática aquí de nuestra asociación metropolitana. Este repaso tiene como propósito generar los aspectos o compartir los aspectos fundamentales, los ejes sobre los cuales podemos compartir la lección con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos. Así que un gusto estar aquí y esperamos que sea de bendición este espacio para cada uno de los que nos ven. Dios le bendiga, pastor Yolman. Me gustaría presentar las 3 secciones en las que estaremos estudiando durante esta lección número 7. Sección número 1 lleva por título Su misericordia es para siempre. Sección número 2, misericordia que perdona. Y sección número 3, respuesta a la misericordia divina. Les voy a invitar para que oremos y nos pongamos en las manos de Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre,
Santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos por la vida que nos das. Gracias porque nos permites el grande privilegio de conocerte, de conocer esta bendita iglesia adventista del séptimo día, que tiene suficiente material para estudiar, para prepararnos, para documentarnos, crecer en conocimiento, pero también en gracia para contigo. Gracias, Señor, porque nos permites tener el folleto de escuela sabática. Ayúdanos a comprenderlo, Señor, pero también ayúdanos a ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Bendice este repaso, Señor, que sea de gran bendición para todos los que escucharán, los que verán este video. Y permite, Señor, que también nosotros podamos compartir de las grandes bendiciones que gozamos junto a ti con aquellas personas que no te conocen. Quédate con nosotros durante este repaso porque te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se olviden darle like a este video y compartirlo para que podamos llegar a muchas otras personas con el mensaje de salvación y en este caso con el mensaje extraordinario que los salmos tienen para cada uno de nosotros. Quédense, en un momento regresamos. Bienvenidos nuevamente a este programa Creciendo en la Palabra. Vamos a entrar de lleno al repaso de esta lección número 7, Tu amor es grande hasta los cielos. La sección número 1 lleva por título Su misericordia es para siempre. Durante esta sección estuvimos estudiando, por ejemplo, el Salmo 136. Y pensando en este Salmo, Pastor Jorge, ¿qué nos enseña este Salmo 136 y otros salmos quizás que hemos visto sobre la misericordia de Dios? Claro que sí, Pastor. En primera instancia debemos estructurar o ver la estructura del Salmo 136. Por ejemplo, del versículo 1 al 3, pues nos da la soberanía de Dios, ¿no? Los atributos de Dios. Luego viene del versículo 4 al 9, el por qué deberíamos ver la misericordia de Dios a través de la creación. Cómo se manifiesta la misericordia de Dios a través de la creación. Y luego vemos que del 10 al 22, pues narra la historia del pueblo de Israel cuando Dios los liberó, ¿no? Y luego del versículo 23 al 26 vemos que la misericordia de Dios se extiende a nivel universal, es decir, Dios cuida de cada uno de ellos. Ahora, algo que podemos notar en estas secciones en las que está el Salmo 136 es que la misericordia de Dios no se basa en las circunstancias. Es decir, nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a mostrar más empatía con las personas que muestran empatía con nosotros o que nos muestran amor. En cambio, en el caso del Salmo 136, da la idea que Dios no se basa en las circunstancias, sino que es parte de su atributo, es parte de sus atributos la misericordia. Por eso dice el Salmo 36, 1, dice: alabé a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de dioses porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. Y esto, pastor, es fundamental para el ser humano, porque podemos pensar que nosotros pues no merecemos la misericordia de Dios. Y en vez de acercarnos a Él, pues nos alejamos, como muchas veces pasa. Y lo que nos dice el Salmo 136 es que no, que su misericordia es para siempre, no se basa en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Y pues la lección menciona a la palabra hebreo Hesed, que es un amor inalterable. Vuelvo a repetir, no se basa, ¿verdad?, en base a las circunstancias, si nosotros le amamos o no le amamos. Dios muestra siempre su misericordia para cada uno de nosotros. Y bueno, otro aspecto que me parece a mí fundamental de
pues de esta palabra, ¿no? De este concepto de Dios respecto a su misericordia. Ya se resaltó la naturaleza eterna de Dios, el contraste que tiene la misericordia de Dios con el amor humano, ¿no? Que es emocional. Usualmente nosotros cuando pensamos en misericordia, a veces lo relacionamos con emociones, ¿no? Si logré que caerte bien, si hice algo que te congració, entonces ahora sí, ahí hay como esa conexión emocional. Pero la misericordia de Dios no tiene que ver con una emoción. La misericordia de Dios es un principio prevalente de su amor, ¿no? De hecho, esa palabra, Hesed, justamente habla de ese amor inalterable, ¿no? Es decir, el ser humano no puede hacer algo para que Dios deje de amarlo, ¿no? No puede hacer algo para que Dios deje de mostrar su misericordia. Quiero resaltar dos versículos, por ejemplo, que hablan justamente de esa naturaleza, la misericordia de Dios, en otros salmos. En Salmo 100, capítulo 100, versículo 5, donde dice: Jehová es bueno, para siempre su misericordia, su fidelidad por todas las generaciones. O Salmo 103, 17, que habla justamente, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, es inagotable tampoco, no es que se acabó la misericordia. Dios manifiesta constantemente su bondad para con cada uno de nosotros, y entonces esa misericordia es salvífica, tiene que ver también con la gracia salvadora de Dios. Hay una provisión de esa misericordia para nosotros. Bueno, esa es una buena noticia para nosotros, es una buena noticia para quienes nos equivocamos tanto, ¿no? Que luego llegamos a decir, ¿y será que no me perdone? Y hablamos con alguna persona que dice, pastor, es que lo que yo hice no tiene perdón de Dios. No, sí, la misericordia de Dios es eterna, es inalterable, la misericordia de Dios está envuelta de gracia, y esa es una buena noticia para los pecadores. La misericordia del Señor está disponible para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Esta palabra misericordia se repite 26 veces en este salmo para garantizar a cada uno de los hijos de Dios que el Señor no cambia y que repetirá sus favores pasados con cada nueva generación. Es importante también recalcar que esta palabra hebrea Hesed, misericordia, está relacionada con la bondad amorosa de Dios. Salmo 109, versículos 12 y 16. También está relacionada con la liberación. Salmo 57, 1 al 4, 23, 6 y Salmo 40, 11. Pero también está relacionada con la protección divina, como lo expresa el Salmos 36, 10 y 11 y 32, 10. Está relacionada con la fidelidad de Dios hacia su pueblo, Salmos 85, 90. Está relacionada también con la preservación y restauración de la vida, como lo expresa el Salmo 119, 88, 149 y 159. Y también como la misericordia es un elemento que está íntimamente relacionado con el carácter de Dios, la misericordia, la Hesed, también es eterna, como lo menciona el Salmo 100, versículo 5, Salmo 106, 1, 107, 1, por mencionar algunos textos bíblicos. Pero siguiendo hablando de la misericordia, también estuvimos viendo el Salmo 113 y 123, Pastor Jorge. ¿Hay algo que le impide a Dios usar su misericordia divina? Por supuesto que no, Pastor David, por supuesto que no, sino más bien todo lo contrario. El Salmo 113 nos habla de la grandeza de Dios, ¿verdad?, en su trono, que de alguna manera esto denota superioridad, de alguna manera denota poder, gloria, majestad, todo esto que podemos ver acerca de Dios. Pero sin embargo el Salmo 113 el Salmo 123, 1, hace una pregunta interesante. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? Y podemos, pastores, aquí visualizarlo desde otra perspectiva, ¿no? ¿Quién es como el Señor nuestro Dios?
posiblemente hay hermanos o algunos hermanos sinceros, ¿verdad?, que no han leído tal vez, por ejemplo, Éxodo 20, donde habla acerca de no tener dioses ajenos, ¿no? Yo soy un Dios celoso, fuerte, ¿no? Posiblemente no lo han leído. Y han puesto su confianza en dioses que no tienen poder, que dice la palabra de Dios que no oyen, que no miran, que no andan, es decir, que ni siquiera atienden a la necesidad, ¿no? Y entonces podemos ver al Señor nuestro Dios en las alturas, en su trono celestial, y nos preguntamos, o sea, ¿será que el Señor se acuerda de mí, está al pendiente de mí? Y lo que nos dice precisamente estos salmos, tanto el Salmo 113, por ejemplo, en el versículo 7 dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes, como los príncipes de su pueblo. En otras palabras, pastor, es cómo es el Señor que está en su trono, se humilla, ¿verdad?, para atender cada una de nuestras necesidades, venir. Y la mayor manifestación de esto, pues, es Cristo Jesús, quien no estimó ser Dios, se hizo hombre, ¿verdad?, y para morir por cada uno de nosotros. Y esto, pues, nos denota o nuevamente, o nos invita el Salmo, o en este caso el autor, nos invita a que nosotros no tengamos temor al acercarnos a Dios. A pesar de que digamos, es que Dios no nos va a escuchar, es que Dios ya ha de estar muy ocupado como algunos piensan. No, el Señor es omnipresente y está al pendiente de cada uno de nosotros, y Él está dispuesto a manifestar su misericordia cuando nosotros acudimos a Él en alguna necesidad que tenemos. Ahora, es interesante notar que cualidades de Dios que parecieran que se contraponen, que es su gran majestad y su misericordia, ¿no? Como que si hay un rey, si está en su trono, si Dios es supremo en el universo, pues no va a tener tiempo de atendernos, no va a poder extender su bondad. ¿Cómo se va a fijar en los más insignificantes, ¿no? Parece como contradictorio, pero en realidad no lo es. Y entonces es justamente, en primer lugar, esa majestad de Dios, y en segundo lugar, la misericordia de Dios, lo que debe motivarnos a adorar al Señor. Ahí en el Salmo 113, el versículo 1, el salmista dice, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Hay una motivación. Y entonces podemos ver en primer lugar esa trascendencia divina, ¿no? Dios poderoso sobre el universo, sobre su creación, Dios sobre todas las cosas, que mantiene el control de las galaxias, de todos los mundos, de este planeta. Pero también está la inmanencia divina, ¿no? La cercanía de Dios con sus criaturas, que eso es algo maravilloso, es algo que hacía, en el concepto del Antiguo Testamento, hacía diferente a Dios de los otros dioses, ¿no? Los otros dioses estaban ocupados, a los otros dioses tenía que hacérseles sacrificios humanos para que aplacar su ira, pero el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Jehová Dios, es un Dios que muestra su bondad, es un Dios que te conoce a ti de manera personal, que sabe quién eres, que es el Dios de los pobres, de los menesterosos. No es un Dios que sirve a las élites, sino es un Dios que sirve a todos aquellos que tienen alguna necesidad. Y eso entonces debe inspirarnos a alabar a Dios en el momento de necesidad, en los momentos difíciles, cuando sentimos que tal vez pues no hay alguien, ¿no?, que nos preste atención, no recibimos auxilio de alguna instancia humana. Sabemos que Dios sí nos puede atender. Dios puede atender esa oración, Dios puede atender esa necesidad, porque su bondad, su misericordia se manifiesta de esa manera con nosotros. Muchas gracias. Efectivamente, que Dios esté arriba en los cielos no limita, no impide
que Dios vea lo que está sucediendo aquí abajo, que esté al pendiente de los seres humanos. Y está al pendiente de los seres humanos no para castigarlos, sino para ayudar a las personas necesitadas, a los pobres, a los que están clamando delante de Dios. No hay nada que impida que Dios pueda utilizar su misericordia. Quizás el único que puede impedir es el mismo ser humano, que no busque a Dios, que no recurra a Dios, que no clame a Dios, que no pida a Dios por su amor, por su misericordia. Y aún así, Dios es tan bueno que aunque no lo pidamos, está dispuesto a entregarnos su gracia, su amor y su misericordia. Pero la pregunta es, ¿estaremos nosotros dispuestos a aceptar la misericordia divina? Quédate con nosotros, que en un momento regresamos. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Bienvenidos nuevamente y gracias por continuar con nosotros en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 7. Tu amor es grande hasta los cielos. Durante esta segunda sección que lleva por título Misericordia que perdona, hemos estado estudiando el Salmo 51 y también el Salmo número 130. Y entrando entonces de lleno, Pastor Jorge, con estos salmos, de acuerdo al Salmo 51, ¿qué relación tiene la misericordia divina con el perdón de los pecados? Sí, Pastor David, en el contexto del Salmo 51 tenemos que tener en cuenta la historia de David, ¿no? Cuando el profeta Natán se presenta ante él y le hace ver la magnitud de su pecado. Y hasta en ese entonces, pues David es más consciente de su pecado y de su condición ante Dios. Por eso en el Salmo 51 menciona que al Señor, dice el versículo 17, ¿no? Por ejemplo, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecia tú, oh Dios. En otras palabras, David, al mirar su pecado, no se sentía ni en la condición moral de poderse acercar a Dios. De hecho, él menciona que ni aún los holocaustos, ¿sí?, agradan al Señor. Cuando nosotros ofrecemos un sacrificio, vamos, por ejemplo, a la iglesia, pero sentimos y somos muy conscientes de nuestros pecados, creo que hasta nos cuesta acercarnos e ir a la iglesia, no sé, o incluso orar a Dios, cuando estamos en esta condición que nos sentimos separados de Dios, que no sentimos que Dios pueda perdonarnos, que no somos merecedores de la misericordia de Dios, pues nos cuesta. Y el Salmo 51 narra en su estructura nuevamente, es bien interesante cómo David narra la estructura. Por ejemplo, de los versículos 6 en adelante, pues hay una renovación, pero esta renovación no viene por sí sola. Sino más bien de comprender la magnitud del pecado. Por ejemplo, dice, he aquí el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, o sea, en lo personal, allá donde nadie te ve, donde nadie te juzga en cierta forma, donde tú eres más consciente de tu realidad, ¿no? El versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En otras palabras, pastor, lo interesante es aquí que David, número 1, es consciente del pecado que cometió, ¿no? En este caso es adulterio,
engaño, ¿verdad? Y también asesinato. Pero lo que apela David ahora para con Dios es justamente a lo que hablamos ya en la primera sección, que es la misericordia de Dios. Y por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dice el Éxodo 34, versículos 6 y 7. Entonces, hablando humanamente, cuando nosotros cometemos pecados, dice Romano, que la paga del pecado es la muerte. O sea, no hay otra opción, no hay otra vía. Pero en cambio, David ahora no apela únicamente a eso, sino más bien apela a la misericordia de Dios expresada, como ya lo mencioné, en Éxodo 34, 6 y 7, y también como lo expresa en el Salmo 51, 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En otras palabras, nosotros cuando estamos conscientes del pecado que hemos cometido, cuando somos conscientes de lo que eso provoca en nosotros, que es apartarnos de Dios, lo único que podemos hacer es acudir a la misericordia de Dios sin ningún temor, porque el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos. Bueno, y ese perdón que el Señor está ofreciendo es un perdón integral. Porque no tiene que ver solo con una proclamación legal, ¿no? Como que, bueno, ya, no eres culpable, sino tiene que ver también con una obra en el corazón de aquel que fue ofensor. Quiero resaltar un aspecto que David en su expresión en el 51 o que vemos en el 32 también manifiesta, ¿no? ¿Qué ocurre con alguien cuando peca, ¿no? Cuando es consciente de su pecado, cuando guarda ese pecado, ¿no? David pasó por un periodo en el que quiso ocultar el pecado. Él vio lo que había hecho y él buscó varias maneras de ocultar su falta, ¿no? Y una falta llevó a la otra y llevó a la otra. Y de alguna manera el espíritu humano, cuando comienza a entender o cuando comete algo que sabe que es inadecuado, comienza a cargar con la culpa. Y la culpa daña, ¿no? David dice: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, los pastos verdes se convirtieron en sequedales de verano. Es decir, hay un proceso negativo cuando ocultamos, cuando guardamos el pecado, cuando no lo confesamos. La invitación es: confesemos nuestro pecado, vayamos delante de Dios, reconozcamos nuestras faltas delante de Dios, porque eso es lo que va a permitir que tengamos una real experiencia. A veces estamos en la iglesia, puede ser que vayamos a la iglesia, puede ser que participemos de alguna manera, pero si tenemos guardado algún pecado, si tenemos acariciado algún pecado, no podemos disfrutar realmente de la verdadera adoración a Dios, porque sabemos por dentro que hay algo que nos separa de Dios. Si hay algo que puede hacer el pecado, es separarnos de Dios, no porque la misericordia de Dios se vaya, sino porque nuestro corazón no concibe acercarse a Dios en esa condición de pecado. Así que el pecado trae como resultado que Dios nos perdone, pero también trae como resultado una limpieza espiritual, que es lo que David pide: lávame con hisopo y seré limpio, es decir, una transformación del corazón. Y por último, el resultado de ese proceso, de ese perdón, es una canción nueva, es volver otra vez a tener ese espíritu de adoración a Dios. Se regresa otra vez a esa comunión, mi corazón se vuelve a conectar otra vez con Dios. Y creo que en ese proceso, las diversas palabras que expresa el Salmo hablan justamente de la disposición divina. No importa hasta dónde hemos llegado, no importa los errores que hayamos cometido, Dios siempre está dispuesto para perdonarnos, para restaurarnos por completo y para que podamos estar otra vez en esa relación íntima con Él. Muchas gracias. Salmo 51:1 dice:
ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Una traducción más literal dice, Dios, ten compasión. Y ahí se utiliza la palabra hebrea Hanán. La palabra hebrea Hanán es un verbo que significa favorecer, ser misericordioso, generoso, apiadarse de alguien. Normalmente se utiliza como un modismo de hallar favor o gracia ante los ojos de. Es una relación que se expresa entre un señor y su pueblo, en este caso entre Dios y su pueblo. Y la lección, o más bien el versículo literal sigue diciendo, ten compasión de mí conforme a tu amante bondad. Ya dijimos que esta palabra Gesed en hebreo es misericordia o amor eterno de Dios. Y después continúa conforme a tu inmensa ternura. Y allí viene la palabra hebrea Raham, que significa matriz, vientre, literalmente desde el sustantivo, lo cual da la idea de un tierno cuidado de una madre hacia su bebé, lo cual entonces refleja el tierno cuidado que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pensando en esto y en el Salmo 130, ¿qué sería, Pastor Jorge, del ser humano si el Señor mirara los pecados del ser humano? Híjole, qué difícil situación. Porque si de por sí, cuando, como ya lo mencionó el pastor Yolman, cuando nosotros cometemos un pecado, en lugar de acercarnos a Dios, lo único que hacemos, por el asunto de la culpa, es alejarnos de Dios. Es decir, desde un principio, cuando entró el pecado, lo que hizo el pecado fue separarnos de Dios. Por eso es que nosotros solemos hacer lo mismo. Adán y Eva pecaron y entonces se alejaron, se escondieron de Dios, porque el pecado nos aparta de Dios, nos aparta de Dios. Y si hubiésemos quedado así, pues ¿qué esperanza tendríamos como seres humanos? No tendríamos ninguna esperanza. Pero el Salmo 130, en el versículo 3, dice, Jehová, si miraras a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Es decir, nos habla de una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque si el Señor estuviera, ¿verdad?, tomando en cuenta constantemente nuestros pecados, pues simple y sencillamente seríamos acreedores o seríamos dignos a la muerte, ¿no? Como ya lo mencioné, o lo dice Romanos, que la paga del pecado pues es la muerte, Pero lo que dice el versículo 4 es algo que nos habla de esa bondad, de ese amor, de esa misericordia, de esa gracia que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, ¿no? Y esto, no sé, hermanos, pastores también, maestros de escuela sabática, sería bueno que en esta parte pudiéramos hacer como un ejercicio. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha perdonado ni nos ha mostrado su gracia? Y creo yo que hoy podemos gozar de esa misericordia de Dios y disfrutarla. El problema en este sentido, pastor, es que la misericordia de Dios, como dice el Salmo 130, está abierta para todos, ¿no? Está abierta para todos. La misericordia de Dios está abierta para ti, que posiblemente tú digas, bueno, es que cometí un pecado grande y no tengo perdón ni misericordia de Dios. Déjame decirte que no, que es todo lo contrario. El Señor está dispuesto a otorgarnos el perdón. De hecho, la lección hace un comentario que me gustaría citarlo. Dice, su ira solamente se despierta cuando el hombre no aprecia su amor. Y aquí está la invitación, hermanos. Nosotros podemos acudir a Dios con la confianza de que Él nos perdonará. De hecho, la palabra de Dios también nos dice
que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor manda esos pecados al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Es más, la hermana White también menciona que cuando nosotros oremos, no deberíamos levantarnos hasta que estemos seguros que el Señor ha escuchado nuestras oraciones. Y en ese sentido, hermanos, creo yo que así como el pecado trae una carga grande para el ser humano, ¿sí?, el perdón y la misericordia de Dios trae alivio para cada uno del que se acerca a Él en ese sentido. Bueno, a mí me gustaría resaltar aquí lo que dice el versículo 5 del Salmo 130. Esperé yo en Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. La esperanza del salmista de ese perdón no estaba fundamentada tal vez en una emoción, en un optimismo personal, sino simplemente estaba fundamentada en su palabra. El salmista tenía la seguridad de que él podía acudir al Señor y podía recibir el perdón y la liberación. Es interesante cómo en la Escritura se manifiesta constantemente este pensamiento, ¿no? Nuevas son cada mañana sus misericordias, se renueva cada día la bondad del Señor. Así que esa bondad no se agota. Y me llama la atención un pensamiento que está aquí en la lección respecto a la motivación para adorar y para acercarnos a Dios. No se debe construir ese acercamiento a Dios sobre el miedo al castigo. No es por tener miedo al castigo que yo voy a pedirle perdón a Dios, porque si no me va a pasar algo, porque si no va a ocurrir esto en mi vida, si no Dios me va a castigar, sino más bien yo me acerco a Dios porque visualizo y porque creo y porque tengo esperanza en que Él, en que su bondad se va a manifestar en mi vida. Me acerco es con confianza, no con miedo, y reconozco entonces que en su bondad el Señor me va a escuchar. Y hay otro elemento que está aquí en este salmo que tiene que ver no solamente con David, sino con la comunidad. En el versículo 7 él dice, espere Israel en Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Es decir, no solamente deberíamos nosotros suplicar por el bienestar o por el favor personal, sino que también podemos, como lo hizo David, interceder por el bienestar de la iglesia, interceder por otros, orar por otros, sabiendo justamente... Gracias, pastores. La situación del pecado en la raza humana es tan grave que amenaza una separación total entre Dios y el ser humano para siempre. Es ahí entonces donde el salmista entra y pide la intervención divina. Ya dijimos que la misericordia de Dios está relacionada con compasión, con liberación, con protección, con fidelidad, con preservación y restauración de vida. Si Dios mirara nuestros pecados, lo único que obtendríamos sería destrucción, perdición eterna. Sin embargo, Dios es tan bueno para con el ser humano que está buscando la salvación del ser humano. Y la pregunta es, ¿será que tú también, como el salmista, reconocerás tus pecados? ¿Los confesarás delante de Dios? ¿Pedirás el perdón divino, la misericordia de Dios que te puede transformar y que te ayudará para que puedas llegar al reino de los cielos? Ojalá que lo puedas hacer así. Quédense con nosotros, que en un momento regresamos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Gracias por continuar con nosotros en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 7. Tu amor es grande hasta los cielos. Vamos a comenzar con la tercera y última sección de esta lección que le hemos puesto por título Respuesta a la misericordia divina. Durante este día estuvimos estudiando el Salmo número 103. Pastor Jorge, pensando en este Salmo, ¿cuál debería ser la respuesta humana
a la misericordia divina. Sí, Pastor David, el Salmo 103, en el versículo 2, dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios capítulo 3 hace mención también a esta misma idea. Reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. Y hay algunas palabras que subrayé aquí en el Salmo 103, por ejemplo. Él es el que perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias, es el que te rescata, es el que te corona de favores y misericordia. Versículo 5, el que sacia de bien toda tu boca. Y también el versículo 6, hace justicia. En otras palabras, nosotros como seres humanos deberíamos mirar todas esas bondades de nuestro Dios. Y la respuesta que nosotros deberíamos tener es en dirección a la alabanza a Dios, a reconocer, ¿verdad? Adorar a Dios en nuestra vida, número 1. Y número 2, tiene que ver también con no solamente quedarnos con esas bendiciones, sino compartirla con aquellos que también necesitan. Estaba leyendo ayer un libro, no recuerdo el nombre, se me fue el nombre, pero dice que cuando nosotros no compartimos o no testificamos, estamos destinados a morir espiritualmente. Miren qué interesante. Entonces, en este sentido, nosotros deberíamos estar conscientemente o constantemente reconociendo a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, y al reconocer que Dios es bueno, que es bondadoso con cada uno de nosotros y que Él nos ha bendecido grandemente, aún nos ha manifestado su misericordia, pues nosotros deberíamos manifestarlo en adoración y en bendición para otros. A mí me llama la atención ese verbo recordar, ¿no? Esas palabras del salmista. No olvides, ¿no? Ninguno de sus beneficios, ¿no? Cómo ese verbo recordar va en las dos direcciones. Dios se acuerda de nosotros, se acuerda de su pueblo, se acuerda de cuidarnos, se acuerda de cumplir sus promesas con nosotros. Y entonces ahora el pueblo se acuerda de esos beneficios. No olvidar las bendiciones que Dios nos ha dado. Pero implica también un compromiso, me parece a mí. Porque cuando hemos sido objeto de las bendiciones de Dios, del perdón de Dios, implica entonces que también hay un compromiso de nuestra parte. Un compromiso de obediencia, un compromiso de lealtad a Dios, porque Él es leal con nosotros, Él es leal con su palabra y con sus promesas. Un compromiso justamente de no jugar con esa bondad y esa misericordia de Dios. No llegar a esa conclusión, pues Dios me va a perdonar, voy a volver a hacerlo, pues de todos modos Dios me perdona, voy a volver a incurrir, porque eso va a hacer que nuestro corazón en algún momento ya pierda esa sensibilidad espiritual y nos separemos por completo de Dios. Así que ese recordar implica entonces para mí un compromiso mayor con Dios, un compromiso mayor con el pacto que hemos hecho con Dios, un compromiso mayor de mantenernos firmes, de mantenernos en su causa y de seguir confiando en su voluntad. De tal manera entonces que la respuesta entonces a tantos beneficios y a tantas bendiciones que Dios nos da es que nuestro corazón vaya en dirección a Él, no que vaya en dirección contraria, sino que vaya en dirección a Él, y entonces de esa manera estar conscientes de todos los beneficios y bendiciones que Él nos da, no solamente por perdonarnos, sino el cuidado, la protección que nos brinda constantemente en nuestro diario vivir. Exactamente, y eso quizás es lo que debemos recordar en el tiempo presente y debería ayudarnos para enfrentar el futuro que nos espera. De tal manera que cuando vivimos momentos difíciles, situaciones extremas, crisis de enfermedad o inclusive estamos pasando por el valle de la sombra de la muerte, no olvidar que Dios en algunos otros momentos de nuestra vida, de nuestra existencia, ha mostrado sus beneficios para con la raza humana, para con otras personas. Si Dios lo ha hecho con otras personas, lo puede hacer con nosotros también. Y es muy posible que ya con nosotros mismos lo haya hecho el Señor en el pasado, que nos haya dado su perdón, que nos haya dado su liberación,
que haya escuchado nuestras oraciones y haya dado una respuesta positiva a cada una de ellas. Así que no olvidemos todos los beneficios que el Señor ha hecho por nosotros y por lo tanto también nosotros respondamos con amor, obediencia hacia Dios, pero también con compasión y misericordia hacia las personas que nos rodean, aquellas personas que también están en necesidad física o espiritual también. Para finalizar, me gustaría saber qué palabras podrían traer de conclusión para las personas que nos observan. Pastores Jorge, Pastor Jolman. Claro, me gustaría dejar este pensamiento que viene en la lección, que es el deseado de todas las gentes. Dice, mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos en su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Como consejo, contemplemos más a nuestro Dios. Bueno, a mí me llama la atención un pensamiento que también encontramos ahí en la lección, pues que tiene que ver que nuestra vida con Dios, la experiencia con la misericordia divina, no tiene que ver solo con aquellos eventos tal vez dramáticos de nuestra vida, como en el caso de David, ¿no? Ese evento dramático después de el pecado con Jezabel, con Urías, etcétera, ¿no? Fue algo que evidentemente cambió su vida. Pero la misericordia de Dios se manifiesta en nuestro diario vivir, en los pequeños detalles, en los cuidados. Cuando salimos de casa, a veces no somos conscientes de cuántas veces Dios nos cuidó, nos protegió y nos trajo de regreso a casa. O aquellos pequeños desaciertos, errores que cometemos, cómo Dios tiene paciencia con nosotros. Así que es maravilloso que podamos nosotros visualizar constantemente esa misericordia diaria, ese acompañamiento de Dios para con nosotros, ese perdón que Él nos otorga constantemente. Y al ser conscientes de esa compañía divina en nuestro diario caminar, estoy seguro que podremos entonces pues manifestar también esa consagración, esa gratitud a Dios y manifestar ese espíritu de alabanza por todas las cosas grandes y pequeñas que Él hace en favor de nosotros. Muchas gracias, Pastor Jorge, Pastor Jolman, por haber estado con nosotros durante esta lección número 7 y sus comentarios han sido muy acertados y de gran bendición, creemos, para quienes nos observan, quienes nos escuchan. Y quisiera mencionar que esta lección ha traído muchas lecciones claras para nuestra vida espiritual durante esta semana. Por ejemplo, la primera lección obvia que podemos extraer de lo que hemos estudiado es que el Señor nos brinda su asombrosa, su majestuosa, extraordinaria misericordia al ser humano, a pesar de que el ser humano no la merece. Número 2, Gesed, la misericordia de Dios, es más que un sentimiento tierno en el corazón de Dios. Tiene que ver con liberación, tiene que ver con protección, tiene que ver con la fidelidad que Dios tiene para con su pueblo. Es una acción real, pues, por parte de Dios hacia su pueblo. Dios se acuerda de su pueblo, no olvida a su pueblo y por lo tanto lo lleva a una acción de proteger, de liberar, de salvar, de actuar misericordiosamente y compasivamente para con ellos. Número 3, la compasión del Señor, la misericordia es eterna, es decir, siempre estará disponible para nosotros si estamos dispuestos a aceptar la misericordia y la compasión de Dios. La misericordia de Dios también, la Raham, que decíamos hace un momento atrás, encarna lo que tiene que ver con que Dios no únicamente está en su trono allá arriba en los cielos, sino que está dispuesto a levantarse de su trono y a bajar hasta las profundidades de nuestro mundo, saber lo que está sucediendo y estar dispuestos a ayudarnos, a levantarnos y a llevarnos en sus brazos. Número 5, también hallar gracia ante los ojos de Jehová implica que cada ser humano está dispuesto a recibir la gracia de Dios. Número 6, también hemos estado estudiando que la misericordia nos ayuda no únicamente a conocer la amplitud del amor, de la misericordia, de la compasión de Dios para con el ser humano, sino que nos ayuda a ver otras facetas también
que como seres humanos debemos responder a la misericordia de Dios, no quedarnos únicamente recibiendo lo que Dios hace en favor de nosotros, sino nosotros también reaccionando a ello, de tal manera que podamos amar a Dios, podamos obedecer a Dios, pero también podamos mostrar esa misericordia y compasión, amor que Dios tiene para con nosotros con las personas que nos rodean. Ojalá que cada uno de nosotros pueda ser una mejor persona y que la misericordia de Dios pueda transformar cada una de nuestras vidas y nuestros corazones por completo. Que el Señor les bendiga. No se olviden de seguirnos para quien no nos sigue todavía y de continuar con nosotros, que semana tras semana estamos brindando la lección siguiente de nuestro folleto de escuela sabática. Dios sea con cada uno de ustedes.